Buenos días, bienvenidos a nuestro episodio especial sobre el romanticismo. Me presento, mi nombre es Taliana Carvajal y junto a mi compañera Dana Lugo les vamos a presentar el podcast del tema del romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que cambió la forma en que la humanidad comprendía el arte, la naturaleza y a sí misma. Surgió en un tiempo de grandes cambios. El romanticismo fue mucho más que simple corriente artística. Fue una rebelión contra la razón fría, una onda a las emociones, lo sobrenatural y lo sublime. Orígenes del romanticismo. El romanticismo nació a finales del siglo 1701 y se desarrolló durante la primera mitad del siglo 1801. Surgió como una respuesta directa a la Ilustración y el neoclasicismo que había dominado el pensamiento y el arte europeo durante gran parte del siglo 1801. La Ilustración, con su énfasis en la razón, el orden y el progreso, creó una visión del mundo centrada en la lógica y la ciencia. Sin embargo, el romanticismo se rebeló contra esa visión. Los románticos consideraban que la razón por sí sola no podía explicar la experiencia humana. Querían volver a conectar con las emociones, con la intuición, la imaginación y lo espiritual. El romanticismo también fue una reacción a los cambios políticos y sociales de su época. Las revoluciones como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial trajeron enormes transformaciones en la sociedad. En este contexto de incertidumbre y cambio, los románticos buscaban refugio en la naturaleza, en lo irracional y en la exaltación del individuo. Características principales del romanticismo. Uno de los aspectos más fascinantes del romanticismo es la gran variedad de temas y enfoques que abarcan. El culto a la naturaleza. Los románticos veían la naturaleza como algo sublime, una fuerza poderosa y misteriosa que debía ser venerada. Para ellos, la naturaleza era un reflejo del alma humana. Las tormentas, los paisajes salvajes y los cielos estrellados evocaban emociones intensas y representaban los conflictos internos de los individuos. En obras como Lírico de William Wordsworth o El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich, vemos cómo la naturaleza se convierte en protagonista. La exaltación de las emociones. El romanticismo fue un movimiento profundamente emocional. Los románticos creían que los sentimientos eran una forma legítima del conocimiento. El amor, la tristeza, la desesperación, la melancolía y el terror eran temas recurrentes en su arte. Los escritores románticos como Lord Byron y Gustavo Adolfo Bécquer exploraron estas emociones como una intensidad que era inédita en la literatura anterior. La fascinación por lo misterioso y lo sobrenatural. En las obras románticas encontramos fantasmas, ruinas, castillos góticos y escenarios sombríos. Lo sobrenatural fascinaba a los románticos porque simbolizaba lo desconocido y lo inexplicable, lo que estaba más allá del alcance de la razón. El individuo como héroe. Para los románticos, el individuo era el centro de todo. El héroe romántico es una figura aislada, rebelde, que lucha contra las normas de la sociedad. A menudo este héroe es trágico porque sus pasiones o sus ideales lo llevan a la destrucción.
como en el caso del joven Werther de Goethe o de Weich Flick en Cumbres borrascosas. La nostalgia por el pasado. Los románticos miraban hacia el pasado como una mezcla de admiración y melancolía. Eran especialmente atraídos por la Edad Media, que veían como una época de miseria y grandeza en contraposición con el presente industrializado y racionalista. El interés por las culturas extranjeras y exóticas. Los románticos a menudo se inspiraban en culturas no europeas como las orientes africanas y americanas. Esto se debía a su deseo de escapar de la modernidad y encontrar lugares y tiempos que estuvieran en armonía con sus ideales de pureza y belleza. A continuación les voy a pasar a mi compañera Dana Lugo, que va a seguir con el tema del romanticismo. Ahora yo les voy a hablar sobre las principales figuras del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento vasto y muchos autores y artistas de diferentes países contribuyeron a su desarrollo. Johann Wolfgang von Goethe, Alemania, considerado uno de los padres del romanticismo. Su novela Las cuitas del joven Werther es una de las obras más influyentes del movimiento. En ella, Goethe nos presenta a un héroe trágico consumido por el amor y la desesperación, un tema central en la literatura romántica. Lord Byron, Inglaterra. Byron fue la reencarnación del héroe romántico, tanto en su vida como en su obra. Su poesía, llena de pasión, aventura y melancolía, influyó en escritores de toda Europa. Sus personajes, como el protagonista de Childe Harold Pilgrimage, son solitarios, rebeldes y atormentados por sus emociones. Mary Shelley, Inglaterra. Autora de Frankenstein, Mary Shelley fusionó elementos del romanticismo con la ciencia ficción. Su obra explora los límites del conocimiento y las consecuencias de desafiar a la naturaleza, temas profundamente románticos. Gustavo Adolfo Bécquer, España. Con sus rimas y leyendas, Bécquer es uno de los máximos exponentes del romanticismo español. Sus poemas y relatos están llenos de melancolía, amor no correspondido y un profundo sentido de lo sobrenatural. Caspar David Friedrich, Alemania. En el campo de la pintura, Friedrich es uno de los máximos representantes del romanticismo. Sus paisajes, como El caminante sobre el mar de nubes, capturan la grandeza y el misterio de la naturaleza, así como la soledad del individuo frente a ella. Ahora les voy a hablar sobre el romanticismo en la música y la filosofía. El romanticismo no solo influyó en la literatura y el arte visual, sino también en la música y la filosofía. Música. Compositores como Ludwig van Beethoven y Franz Schubert se inspiraron en los ideales románticos para crear sinfonías llenas de emoción, intensidad y drama. Las obras de Beethoven, como su novena sinfonía, exploran el poder de las emociones y la lucha individual contra la adversidad. En la ópera, compositores como Richard llevaron el romanticismo a nuevos niveles con sus obras y épocas y cargadas de simbolismo. Filosofía en el campo del pensamiento. El romanticismo influyó en filósofos como Friedrich Schlegel, que desarrolló una filosofía de la naturaleza que veía el mundo natural como una expresión de lo divino.
Otros pensadores como Jean-Jacques Rousseau ya habían anticipado muchos de los temas románticos al poner énfasis en la bondad innata del ser humano y la corrupción de civilización. A continuación, mi compañera Taliana les va a dar un cierre sobre el tema del romanticismo. El romanticismo fue un movimiento que cambió para siempre la forma en que entenderemos el arte, la naturaleza y la experiencia humana. Nos enseñó que las emociones, lo misterioso y lo sublime son parte esencial de nuestra existencia. Aunque este movimiento terminó formalmente a mediados del siglo 1801, su legado sigue vivo en muchas formas de arte contemporáneo, desde la literatura hasta el cine. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más apasionantes de la historia del arte. Hasta la próxima.